Recibimos en RPP al periodista ambiental Paul Maquet, que el día de ayer ha publicado en La República un artículo relativo al agro en el Perú, destacando sobre todo un tema que no se ha enfatizado, el impacto de la huella de carbono en los anuncios hechos sobre la política agraria que este gobierno piensa implementar. Paul Maquet, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los radioyentes y los televidentes de RPP. Explíquenos para comenzar, por favor, ¿cuál es el impacto negativo de la agricultura sobre el ambiente en el Perú? ¿A qué debemos prestar atención? Y luego nos dirá qué políticas se deben implementar para evitar que este impacto pueda ser naturalmente negativo. Bueno, en primer lugar decir que hay que felicitar, reconocer la política impulsada, presentada por el gobierno el pasado domingo, que por primera vez pone en el centro de la prioridad política la pequeña agricultura, la agricultura familiar, la agricultura campesina, que hay que decirlo, tiene décadas de abandono por parte de las prioridades del Estado y que pese a ello es en realidad la agricultura que alimenta al país, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente el 80% de lo que usted y yo y todos los que nos escuchan comemos, nos alimentamos día a día, proviene de la agricultura campesina. Y esto es muy importante decirlo, en otros países no sucede lo mismo, otros países importan una cantidad muy importante de su alimentación y en nuestro país esta bendición se la debemos al trabajo de los agricultores, de los campesinos y campesinas, que con muy poco apoyo del Estado han logrado mantener su productividad, han logrado mantener su producción y su capacidad de proveernos de alimentos al punto que le digo, 80% de la producción nacional campesina es la que alimenta al país. En cuanto a la pregunta que me hace Fernando, decir que bueno, la agricultura por supuesto tiene impactos ambientales como toda actividad que humana, que implica transformación, interacción con el medio, tiene por supuesto un impacto. En el caso del Perú estamos hablando que el sector agrícola tiene que ver con uno de los mayores factores de emisión de gases de efecto invernadero, que es el cambio de uso de suelos. El cambio de uso de suelos es responsable aproximadamente de las 2/3 partes de nuestras emisiones de gases. ¿Y qué quiere decir eso? 2/3 partes, o sea, aproximadamente. Más que la circulación en las ciudades y el uso de combustibles fósiles. En el Perú, el uso de combustibles fósiles directamente en relación al transporte es responsable aproximadamente de la 1/4 parte de nuestras emisiones. 25% contra 60% del cambio de suelos en agricultura. Cambio de uso de suelos. Ojo, sí. Hay que decir que no toda la agricultura realiza la misma intensidad de cambio de uso de suelos. Estamos hablando de principalmente, por ejemplo, cuando hay bosques que están en pie, bosques primarios, y estos bosques son talados para dedicarse a una actividad como una plantación, una actividad secundaria. Y esto tiene múltiples causas, ¿no? Desde la agricultura migratoria hacia las zonas de selva alta y de selva baja, pero también las grandes plantaciones industriales de palma aceitera, entre otros productos industriales que están relacionados a la búsqueda de ampliación de la frontera agrícola y esto se hace muchas veces a costa de los bosques que están en zonas planas, en grandes extensiones de llanura, ¿no? Es diferente de la agricultura que está priorizada en el plan de la segunda reforma agraria, como la ha llamado el gobierno, que en realidad es un gran plan de fomento, más que propiamente una reforma, es un plan de impulso con una serie de mecanismos, pero que está enfocado en la agricultura familiar campesina. Y ahí lo que yo planteaba en el artículo es que es importante tomar medidas, tomar previsiones para que estos financiamientos, este impulso que se va a dar a la agricultura familiar, no se dé a costa de este tipo de agricultura que en la búsqueda de ampliar su frontera, de introducirse en nuevos terrenos, termina causando pues esta deforestación que es responsable directa del cambio climático. Pero en los últimos años se han hecho muchas críticas a la deforestación y más bien miramos el caso brasileño, que es grave, y se nos ha dicho que en el Perú está controlada la deforestación. Esto es falso.
No, claro, es falso completamente, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, se han batido los récords de deforestación en el Perú. Es decir, la situación está descontrolada y sabemos, por ejemplo, que un informe del año pasado, un informe científico, demostró que por primera vez la Amazonía estaba emitiendo más CO2 del que absorbe. Esto tiene que ver con el hecho de que ya como ecosistema, en términos globales, ya está fragmentada, está dañada, y si en años anteriores, en décadas anteriores, ha sido un ecosistema que netamente absorbe CO2, hoy en día ya por la quema, por el cambio de uso de suelos y otros fenómenos que se producen en la zona amazónica, como la construcción de infraestructura, de carreteras, etcétera, ya no es una entidad que absorbe, sino que emite más CO2 del que absorbe. O sea, la situación en la Amazonía es crítica y debería estar en la primera prioridad, porque mantener una buena salud al ecosistema, al bioma amazónico, es fundamental para cumplir con las metas mundiales de cambio climático y evitar que esto, digamos, se salga completamente de control. Actualmente los planes, las famosas NDCs, como se les llama, que son los compromisos de todos los países del mundo para mitigar su aporte al cambio climático, no nos llevan a detener el cambio climático, nos llevan a aumentar la temperatura en 3 grados o más, según el último informe del IPCC. O sea, tenemos que aumentar mucho la ambición, nuestras metas, y en ese sentido lo que corresponde a Sudamérica, a todos los países de la cuenca amazónica, y el protagonismo del Perú, por supuesto, que está allí, es hacer todo lo posible para conservar y recuperar la salud del bioma amazónico. Naturalmente, ¿puede usted decirnos cómo es que se mide para llegar a la conclusión de que la Amazonía peruana en este momento está emitiendo más CO2 que el que absorbe? ¿Cómo se mide eso y cuál es la institución científica que ha avalado este informe en el que se basa usted? No, este es un informe que ha salido en las revistas científicas en los meses anteriores. No tengo en este momento detalle de la metodología, pero esto está monitoreado constantemente a nivel satelital. Hay información de la NASA que monitorea esto constantemente. Hay mucha información científica disponible, porque esta es una prioridad global, hay que entenderlo así. Distintas agencias internacionales están monitoreando lo que ocurre con los bosques húmedos, lo que ocurre con los inventarios de gases de efecto invernadero. El Perú tiene además su propio sistema de inventario de gases, de inventario de carbono, que está a cargo del Ministerio del Ambiente, que periódicamente emite justamente su lista de cuáles son los sectores que más emiten, y tenemos la última versión actualizada del Infocarbono que ha publicado el Ministerio del Ambiente este mismo año, ¿no? Entonces, estos son procesos que se están monitoreando constantemente porque es una prioridad de la comunidad científica internacional. 60% de las emisiones de carbono son, dice usted, fruto del cambio del uso del suelo, 60%. 25% combustibles fósiles, falta 15%. 25%, la cuarta parte está relacionada pero falta saber fósiles. cuál es la causa del 15% que falta, ¿no? Porque 60 más 25, 85, falta 15%. Hay distintas causas. El 25%, por ejemplo, que menciono, es de transporte. Sí. También tenemos gases de efecto invernadero que se generan en la producción de energía a nivel doméstico para la electricidad, porque en este momento la mitad de nuestra matriz energética es gas. Antes nos enorgullecíamos de que casi toda la matriz eléctrica peruana provenía de las hidroeléctricas, que es energía limpia básicamente, sobre todo cuando son hidroeléctricas en territorios andinos que aprovechan la fuerza de la caída del agua. Pero actualmente ya esa proporción no se mantiene más. Actualmente la mitad de nuestra electricidad proviene del gas de camisea que se quema en las termoeléctricas, y esto también es una fuente de gases de efecto invernadero. En procesos industriales también, ¿no? En las fábricas para producir calor también se queman combustibles y se generan gases de efecto invernadero. En fin, son muchas fuentes, pero en el Perú las principales razones son cambio de uso de suelos en primer lugar, y en segundo lugar transporte. Por otra parte, usted ha dicho que para juzgar esta propuesta de fomento a la agricultura, como la llama usted, que se niega a reconocerla como reforma agraria, hace falta dos criterios de usted.
tener claridad sobre cuál es el presupuesto que se va a invertir en esta tarea, y por otra parte, la capacidad de concertación intersectorial. No solamente es un tema del Ministerio de Agricultura, sino también de otros sectores, como nos viene explicando por lo pronto con el ambiente. Pero precisamente eso es uno de los temas en que más insistió el presidente, ¿no? En un gabinete agrario multisectorial. ¿No me podía escuchar? Perdón, no escuché completa la pregunta, se me ha cortado la llamada, Sí. pero mientras se recupera la comunicación, escuché la primera parte de la pregunta sobre relacionada presupuesto, con los criterios sí, para juzgar la reforma y el tema del presupuesto. Yo entiendo efectivamente que no es una reforma porque no se están cambiando las normas, digamos, no es que, por ejemplo, no es que se está poniendo en discusión no es que se está poniendo en discusión los límites de la propiedad de la tierra con el tema de la extensión de las grandes haciendas, de las grandes propiedades de la tierra en la costa. Lo que se está haciendo es fomentar mediante una serie de mecanismos que incluyen apoyo técnico, incluyen fomentar la asociatividad, incluyen créditos, compras estatales, una serie de mecanismos que son muy importantes. Pero todo esto dependerá, porque en muchos casos son políticas que ya se han hecho de manera no a gran escala, ¿no? Con pequeños proyectos locales, regionales. En este caso, el valor diferencial debiera ser un presupuesto muy importante y una capacidad de coordinación intersectorial, porque para el desarrollo rural, agrícola, se requieren de muchos factores. No es solamente la chacra, ¿no? Estamos hablando de la infraestructura, estamos hablando de la seguridad jurídica de las tierras, estamos hablando del ordenamiento territorial para que no haya conflictos con otras actividades. Por ejemplo, en muchos lugares hay conflictos por tierras con la minería o conflictos por tierra con proyectos de infraestructura. Y estamos hablando, por supuesto, de la posibilidad de que los productos que se producen en la chacra lleguen a mercados. Entonces ahí se requiere toda una articulación multisectorial y, por ejemplo, también el asunto del valor agregado, ¿no? Se puede mejorar muchísimo la situación real de los productores si es que no sacan únicamente productos con bajo valor agregado, productos primarios, sino tienen procesos para tecnificar y darle mayor valor agregado a sus productos. Entonces, estos criterios son fundamentales, el criterio de cuál va a ser el presupuesto con el que se va a contar y de cuál va a ser el nivel de articulación intersectorial y de prioridad política que va a tener esta reforma, esta llamada reforma. Yo entiendo que prioridad política va a tener porque es un proyecto que el propio presidente ha asumido como suyo, como su proyecto, y por lo tanto ahí hay una conducción política, una prioridad que es importante, pero ahora viene la parte difícil, que es llevarlo a la práctica en toda esta difícil coordinación intersectorial en el nivel de la burocracia del Estado, sí, y todos los niveles, desde el nivel pues nacional hasta los niveles subnacionales, ¿no? Una última pregunta, señor Paul Maquet. Tengo entendido que usted es el impulsor de una red por una globalización con equidad. ¿Cómo es que se logra eso? ¿Cómo es que desde acá podemos actuar para que la globalización se haga con equidad? Bueno, yo soy vocero del programa de investigación e incidencia de Cooperación. Nosotros como Cooperación vemos todos estos temas relacionados, por ejemplo, a ordenamiento territorial, a medio ambiente, y como institución formamos parte de esta red por una globalización con equidad, la Red G, que busca promover que los acuerdos de comercio internacional realmente coadyuven a una situación de desarrollo local, desarrollo a nivel nacional, diversificación productiva y mejora de las condiciones de vida en general de la población, y que no se conviertan en una oportunidad más bien para el dumping, para la inundación de productos manufacturados o producidos en el extranjero, y que compiten de manera desleal con los productores nacionales, ¿no? Eso nos parece fundamental, ver de qué manera efectivamente nos insertamos en el mercado global, en el mercado internacional, pero
sin por ello sacrificar nuestra producción nacional, sino por el contrario, darle oportunidades, pero siempre fortaleciéndola y promoviéndola. Muchas gracias, Paul Maquet. Recuerdo que usted es un periodista ambiental y que nos ha explicado sus puntos de vista sobre las propuestas hechas por el gobierno hace unos días a propósito de lo que el gobierno llama una reforma agraria. Usted no, esto le llama un plan de medidas de fomento, y lo ha hecho desde el punto de vista de su interés principal como periodista, que es el tema del ambiente. Muchas gracias por su presencia en RPP. Muchas gracias también. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos digitalmente al periodista de investigación Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, para que nos comente el Premio Nobel de la Paz que ha sido atribuido hoy a 2 periodistas de investigación que trabajan en medios digitales. Primero vamos a hacer una pausa.